Bienvenidos a la segunda sección de la serie Modelos de la Iglesia. Estamos todavía en el primer modelo, la Iglesia como cuerpo. Y estábamos leyendo Efesios 2:16. Dice, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿De qué ambos se habla aquí? ¿A qué se refiere con ambos? Los versículos 11 al 15 nos explican. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, ahí está el primer grupo de ese ambos, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿qué pueblos? Judíos y gentiles. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Les decía que en este texto tenemos un elemento clave, vital, en la concepción teológica de lo que es la iglesia en el Nuevo Testamento. El versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Qué es lo que hay aquí? Ustedes habrán escuchado seguramente algunas observaciones de algunos estudiosos de la Biblia diciendo que hay dos pueblos de Dios en la actualidad. El pueblo judío, que lo rechazó cuando Dios se hizo hombre en Cristo, cuando Cristo vino a esta tierra, ese pueblo que le rechazó y le llevó a la cruz, y que se ha hecho para ellos, según la interpretación de estas mismas personas, se ha hecho para ellos una especie de paréntesis, pensando en las 70 semanas, en la última de las 70 semanas, se ha hecho un paréntesis donde, cerrado ese paréntesis, no vamos a detallar eso ahora, los judíos vuelven a aceptar al Señor, con varios detalles ahí. Y entonces, también serán salvos todos los judíos. Y algunos tienden a usar mucho Romanos 9 al 11, enfatizando un versículo clave que dice, y luego todo Israel será salvo. De paso, el que tenga interés en entender realmente lo que quiere decir esa frase, todo Israel será salvo, tenemos un material de una persona que hizo su tesis doctoral en eso, excelente, muy bueno, que podemos hacérselo llegar cuando guste. ¿Qué significa todo Israel será salvo? No tiene nada que ver con el mundo judío de sangre, ¿okay? Pero eso usted lo podrá comprobar al leer esa tesis doctoral. Pero les decía que una buena cantidad de teólogos enseña hoy que está por un lado el pueblo judío que rechazó a Cristo y que al final lo va a aceptar. Ese es pueblo de Dios. Y por otro lado está la iglesia. Y que entonces Dios trata con dos pueblos.
Por un lado ese pueblo judío que fue escogido al inicio, luego rechazó a Cristo y que al final vuelven a aceptar a Cristo. Ese es un pueblo. Y el otro pueblo es la iglesia. Dios tiene dos métodos para tratar con su gente, porque son dos pueblos. Uno es el método con el pueblo de Israel y otro es el método con la iglesia. La iglesia se salva por la gracia de Dios. Israel se salva por otros medios. Interesante. Interesante, porque esa doctrina viene de los mismos que enseñan que la salvación es solo por gracia. Y que en verdad así es, eso es lo que enseña la Biblia. Pero resulta que cuando vamos a analizar estos detalles, la de los judíos no es por gracia, sino por qué. Bueno, ese es otro tópico. Pero lo que quiero recalcar aquí es lo siguiente. Tal concepto es una distorsión de las enseñanzas del Nuevo Testamento en torno a lo que es el pueblo de Dios. ¿Por qué? Estos versículos que hemos leído y muchos otros más nos indican que Dios trata con un solo pueblo. Dice que del remanente judío y de los gentiles que se unieron a ese remanente, Dios formó un solo pueblo. No hay tal cosa como dos métodos de tratar Dios con dos grupos de personas. Pueblo judío y la iglesia. No existe tal cosa en la Biblia. En el Nuevo Testamento hay un solo pueblo que forma un solo cuerpo, que tiene una sola cabeza. Porque de ser como enseñan estos teólogos, entonces tendríamos aquí un fenómeno opuesto al fenómeno que mencionábamos anteriormente. ¿Cuál era el que mencionábamos? Primero, un cuerpo con dos cabezas o más. Pero ahora aquí se nos presenta por parte de estos señores un fenómeno distinto, que es una cabeza, Cristo, pero con más de un cuerpo. Una cabeza con dos cuerpos. Ese es otro fenómeno. No tiene ningún fundamento en las Escrituras. La iglesia está compuesta por todos aquellos que aceptan a Jesucristo como su cabeza, como su Señor, sean judíos, griegos, de la raza que querramos. La persona que acepta a Jesucristo como su Señor pasa a ser parte de su cuerpo, que es la iglesia. No hay tal cosa como dos cuerpos, pueblo judío y la iglesia. No, un solo cuerpo, una sola cabeza. 3:6 de Efesios, otro texto. 3:6. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Nota qué interesante ese? No hay dos cuerpos. Dice que los gentiles son coherederos y miembros. Hermano, lo necesitaríamos más claro. Allí dice del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Gentiles y judíos forman parte del mismo cuerpo si es que ambos aceptan a Cristo. Un solo cuerpo, una sola cabeza. Claro, por ahí preguntas, inquietudes en relación a este otro punto que se desprende de estos versículos. Repito, los primeros versículos nos orientan en relación a que ese cuerpo solo tiene una cabeza. Estos que recién leímos nos dicen que esa cabeza solo tiene un cuerpo. Las dos cosas son importantes de entender. Hay un solo pueblo de Dios sobre esta tierra, y es la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. Y esa iglesia la componen como un solo cuerpo, personas de todas las razas que aceptan a Jesucristo como la verdad, a su palabra y a su ley, como la verdad. Bien, capítulo 4, versículo 4 de Efesios. Seguimos viendo textos en la línea de la iglesia como
cuerpo. Efesios 4:4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El 3 nos dice que como tal debemos estar unidos. Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu. Estoy enfatizando, solo hay un cuerpo. Versículos 15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, ¿note? Si no tendríamos que leer aquí los cuerpos, si fueran dos o más, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Otra vez, un solo cuerpo. Colosenses el capítulo 1 y el versículo 18. Y Él, Cristo, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Noten, solo habla la Biblia de un cuerpo. Y ese cuerpo es la iglesia. Uno más, Romanos 12:5. Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Otra vez, tenemos el mismo concepto aquí. Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Noten la insistencia del apóstol ahora en esta otra epístola. Somos un solo cuerpo. Y agrega, y todos miembros los unos de los otros. ¿Qué es eso de los unos de los otros? Todos iguales. Todos compartimos el mismo nivel. No hay ninguno superior al otro. Todos somos miembros los unos de los otros. ¿Ok? Hay más, pero voy a dejar por allí el de la iglesia como cuerpo. La idea es haber transmitido el concepto claro. Repasamos. Un cuerpo con una sola cabeza. Una cabeza con un solo cuerpo. Esos son los conceptos claves. Y la cabeza es exclusiva. Es Cristo. No puede ser ni una persona ni grupo de personas. ¿Y cómo se sabe cuando una entidad o grupo de personas o persona intenta usurpar ese lugar que solo le corresponde a Cristo? Cuando intenta realizar las funciones de la cabeza, que es ordenarle al cuerpo. En ese momento se usurpó el lugar de Cristo. Y entonces, ¿cuál es la función de los líderes? Pues liderar. No tiene nada que ver con ordenar y mandar. Liderar es dirigir, guiar, orientar. Para eso puso Dios a los dirigentes, a los líderes en su iglesia. No para que manden a la iglesia lo que tengan que hacer por sí mismos. ¿Ok? El apóstol Pablo utilizó el término de que orientando alguna vez a alguno de ellos, a Tito, a Timoteo, te mando o que mandes en tal lugar tal y tal cosa. ¿Ok? Pero él está hablando como inspirado. Al hablar como inspirado, ¿quién está hablando a través de él? Dios. ¿Ok? Puede mandar. Es Dios hablando con él como portavoz, como profeta.
¿Okay? Un profeta de Dios puede ordenar a su iglesia. Es Dios hablándole. Un dirigente que no es profeta no puede entrar en esa línea. ¿Estamos? Este último punto cierra también la puerta al ecumenismo, donde quieren tener una cabeza con un montón de cuerpos. Oh, definitivamente, porque allí sería Cristo como cabeza, imposible, porque él no dirige un montón de cuerpos, solo uno, pero el concepto es ese, Cristo como cabeza de un montón de cuerpos, iglesia bautista, metodista, adventista, menonita, evangélica, pentecostal, católica, ¿ok? Un montón de cuerpos con una cabeza. Ese es el segundo fenómeno que mencionábamos, una cabeza con más de un cuerpo. El ecumenismo es un fenómeno teológico. No tiene fundamento en la Biblia. Por eso, convierte a lo que la Biblia llama el cuerpo de Cristo en un montón de cuerpos. Y de paso, cada cuerpo yendo por donde quiere y respetando al otro que vaya por donde quiera también. Me refiero, y respetando a cada uno de los demás cuerpos que crean lo que quieran creer y pueden seguir siendo cuerpo de Cristo, independientemente de lo que Cristo ordene y diga que es lo que se debe creer. Es un fenómeno, por supuesto que sí. Preguntas, inquietudes en la iglesia como cuerpo. ¿Estamos claros? ¿Algo no muy bien explicado y que no quedó claro? Con confianza repetimos algún concepto, con mucho gusto. ¿No hay? Entonces, lo dejamos por aquí para iniciar la otra sección con el otro modelo de la iglesia. Quedamos por aquí y nos vemos en la próxima.